porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha hecho escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Qué bueno es terminar la semana de la mano de Dios. Muy buen día, estimados amigos, deseándote un buen descanso este fin de semana y pueda asistir a su iglesia local. Regocíjese con toda su familia en comunión de los hermanos en su congregación. Por lo demás, hermanos, orad también por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que está escrito en la palabra, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 7. Hoy finalizamos con el estudio del misterio de la iniquidad en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 17. Acompáñenos, por favor. Concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, Pablo escribió claramente del regreso de Jesús. Pero la redacción aquí implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión. Esto sugiere fuertemente que hay esencialmente dos venidas de Jesús. Una venida es para su iglesia, como se describe claramente en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18, y otra venida es con su iglesia para juzgar a un mundo rebelde. Son dos partes en un gran evento. En 2 de Tesalonicenses 2, 1 muestra esto. El gobierno de los dos sustantivos bajo un mismo artículo deja claro que un evento visto bajo dos aspectos complementarios es pensado. Esto es completamente coherente con otros pasajes de la Escritura que indican que debe haber dos aspectos de la segunda venida de Jesús. Y los aspectos deben estar separados por un periodo de tiempo apreciable. Diferentes escenarios con respecto a la predictibilidad de la fecha del regreso de Jesús está establecido Mateo 24:36 y Daniel 12:11. Les pedimos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Aparentemente, un malentendido de la enseñanza de Pablo o una incorrecta aplicación de ella haya causado a los tesalonicenses a ser movidos de su modo de pensar y conturbarse.
Aquí Pablo usó una fuente fraseológica hablando de ambas, una repentina sacudida, movido de su modo de pensar y en un estado continuo de malestar atribulado. Sus temores centrados en la idea del día del Señor ya está por venir. El día del Señor es un concepto con un rico trasfondo del Antiguo Testamento. No es un solo día, pero un periodo asociado con efusión de juicio de Dios y la liberación del pueblo de Dios. Un aspecto importante del día del Señor es la gran tribulación descrito en Mateo 24. De esto es obvio que el día del Señor no se había completado. Pablo pasará a demostrar que también aún no había amanecido, porque los tesalonicenses tenían miedo de que ellos estuvieran en la gran tribulación, día del Señor, y temían de que se hubieran perdido el rapto. Pero Pablo demostrará que no se encuentran en el día del Señor, ya que si así fuera, entonces ciertos signos estarían presentes. Es importante notar que los tesalonicenses pudieran ser movidos o conturbados por la idea de estar en la gran tribulación solamente si habían sido enseñados por Pablo de que iban a escapar de ese periodo a través del rapto. De lo contrario, sería en cierto sentido la bienvenida a la gran tribulación como un preludio necesario para la segunda venida. Pero Pablo les había enseñado claramente que iban a escapar del juicio de Dios en esta tierra durante el periodo conocido como el día del Señor o el día de Cristo. El hombre de pecado se ha revelado. Antes de la gran tribulación podrá ser identificado con certeza una persona en particular, conocido como el hombre de pecado. El punto de Pablo es claro. Ustedes están preocupados de que estemos en la gran tribulación y que se han perdido el rapto, pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación porque todavía no hemos visto al hombre de pecado revelado. La comprensión más tradicional de este hombre de pecado es para decir que él no es un individuo, sino un sistema o un cargo. Esta manera, sin embargo, Pablo no está hablando de un individuo, sino de un reino que iba a ser capturado por Satanás con el propósito de establecer una sede de abominación en medio del templo de Dios. Sin embargo, no hay ninguna buena razón para ver al hombre de pecado o ser otro a lo que el significado más llano es aquí, una persona individual que vendrá para la gran prominencia en los últimos días. Así fue como se entendía en los primeros días del cristianismo. Los padres entendieron que el anticristo, para ser previsto, pero de esta persona ellos parecían no haberse formado ninguna idea específica. Daniel describe a una persona individual, el príncipe, quien está por venir, Daniel 9:26. El rey altivo de rostro, Daniel 8:23. El rey voluntarioso, Daniel 11:36-45. Jesús describe a una persona individual, el que tiene en su propio nombre. No estamos sorprendidos de que Pablo describe a este hombre de pecado como una persona individual, no como un sistema o como un cargo. Este hombre de pecado es una figura prominente en la Biblia y la última personificación del espíritu del anticristo hablado en 1 de Juan 4:2-3. Él sin duda vivirá muchos años antes de la gran tribulación, pero él solo se revelará como el hombre de pecado durante ese periodo. La idea detrás del título del hombre de pecado es que el pecado tiene tal dominio absoluto sobre él que parece ser la encarnación misma de este. Hijo de perdición significa destrucción, la pérdida total de bienestar. Es en realidad lo opuesto de la salvación. Para llamarlo el hijo de perdición significa que su carácter está marcado por esta destrucción y se le nombra con la frase hijo de perdición. ¿Qué significa esencialmente el condenado?
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El hombre de pecado demandará alabanza para él mismo, lo cual pertenece a Dios solamente. Esta demanda de alabanza es también descrita en Apocalipsis 3, 1, 6. Él permanece en contra y se exalta él mismo sobre toda divina autoridad y sobre cada objeto de adoración y cada institución relacionada para la divina alabanza, tanto que él se sienta como Dios en el templo de Dios. La demanda del hombre de pecado por alabanza será tan extrema que se sentará como Dios en el templo de Jerusalén, demandando alabanza de Dios, que este es un templo literal. Es claro en el texto y se ha comprendido como tal, incluso por los primeros cristianos. El profeta Daniel nos dijo que el anticristo romperá su pacto con los judíos y traerá sacrificios y ofrendas a un fin que el anticristo profanará el templo mediante el establecimiento de algo abominable allí. Jesús dijo que el anticristo romperá su pacto con los judíos y traerá sacrificios y ofrendas a un fin que el anticristo profanará el templo mediante el establecimiento de algo abominable allí. Jesús dijo para buscar una abominación permanente en el lugar santo, lo cual sería la señal fundamental de que la temporada de la ira de Dios estaba sobre la tierra. Amén. Tenga un buen fin de semana. Dios te guarde. Hasta el lunes. Gracias. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.